Noticias de última hora. Preste mucha atención. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos mantiene medidas cautelares para Cristian Zurita y requiere información. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, amplió las medidas de protección para el caso de Verónica Zarauz, esposa del asesinado candidato Fernando Villavicencio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, informó el 1 de noviembre de 2023 que mantiene las medidas cautelares a favor del excandidato presidencial, Cristian Zurita, quien salió del país a mediados de octubre. Además, las amplió para el caso de Verónica Zarauz, esposa del asesinado candidato Fernando Villavicencio. Lo propio se aplica para Andrea González, excandidata a la presidencia de la República, así como de Antonio López y Carlos Figueroa, quienes formaban parte del equipo de campaña de Villavicencio. La CIDH otorgó estas medidas cautelares el 20 de agosto de 2023, al terminar la primera vuelta electoral para la presidencia de la República, en la que Zurita fue el tercer candidato más votado, al reemplazar a Villavicencio, quien fue asesinado el 9 de agosto en Quito, a su salida de un mitin de campaña. El organismo consideró que los beneficiarios se encontraban en una situación de riesgo. La CIDH solicitó al Estado ecuatoriano que mantenga las medidas de protección y refuerce las de la viuda de Villavicencio y sus hijos para proteger los derechos a la vida e integridad que siguen en riesgo. A su vez, pidió al gobierno ecuatoriano que informe sobre el estado de las acciones ejecutadas respecto a la investigación de las amenazas a las personas beneficiarias de las medidas cautelares. Zurita prevé acudir la próxima semana a varias audiencias de la CIDH, después de que salió del Ecuador a mediados de octubre. En más noticias. Y luego de que se conociera una posible alianza entre Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y ADN en la Asamblea Nacional, legisladores hacen un llamado a que se hagan públicas las agendas y así evitar pactos debajo de la mesa. 70 votos son necesarios para conseguir las principales dignidades de la Asamblea Nacional. El próximo 20 de noviembre, día en que sesionará el nuevo legislativo, finalmente se verán las alianzas que se hicieron, pues ninguna organización política por sí sola logró esa cantidad de curules a través de la elección popular. Las conversaciones entre la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y ADN suenan con fuerza para formar una alianza, aunque ninguno ha decidido confirmarla. Hemos pedido es que cualquier otro tipo de resolución y de acercamiento, una vez que se concrete, se haga público, porque la ciudadanía merece saberlo. Cualquier cosa escondida no solo que estará mal, sino que será lo que hemos rechazado siempre. En caso de que el pacto se dé, la Revolución Ciudadana llega con 51 votos, el Partido Social Cristiano con 14 propios y se habla de 4 aliados, y ADN con 14. Los aliados del social cristianismo tampoco saben aún de qué se trata el acuerdo. Tocará tomar la decisión porque en temas de impunidad no votaremos. De allí que desde otras tiendas políticas exigen agendas públicas a todos. Nosotros tenemos claro de que la agenda de impunidad trabaja siempre bajo la mesa. Nuestra previsión respecto de este tema es que al estar la Revolución Ciudadana dentro de este acuerdo, siendo los intereses de la Revolución Ciudadana siempre la impunidad, entendemos que esta agenda está siendo impulsada por ellos dentro de esta alianza. Construye, que entró como la segunda minoría con 29 curules, ahora se quedó con 26, pues algunos de sus legisladores decidieron mirar hacia otro lado. Ellos son independientes. Necesitamos para formar una bancada como mínimo 14 asambleístas. Ya hemos logrado ese mínimo número y esperamos pues que para cuando se instale la asamblea, ojalá seamos muchos más. En todo caso, por ahora, las fichas en la asamblea aún se están moviendo. Y la primera sesión de los asambleístas electos será el 20 de noviembre, pero para ello deben primero entregar los documentos con los que se los habilitará en el cargo. Con este documento, el administrador temporal de la Asamblea notificó a los 137 legisladores electos para que entreguen la documentación que los habilita en el cargo y que son requisitos obligatorios. Según este oficio, deben acudir entre el 6 y el 17 de noviembre. Entre los documentos están la declaración patrimonial, un certificado de no tener impedimento de ejercer el cargo público que lo emite el Ministerio de Trabajo, y también, desde que se reformó la ley de la función legislativa, deben presentar una declaración de intereses. Declaración de intereses que incorpore su relación con compañías, gremios, funcionarios públicos de alto nivel o afiliaciones que puedan devenir en conflicto de intereses. Pero ¿cuál es el fin de este último? Lo explican desde el Observatorio Legislativo. Esta declaración de intereses sirve para que la ciudadanía y también las autoridades puedan identificar potenciales conflictos de interés que se pueden presentar en la aprobación de informes en la legislatura o en la aprobación de leyes.
Y ahí pues la ley orgánica de la función legislativa establece que los legisladores que hayan identificado que tienen conflicto de interés deben abstenerse en las votaciones, es decir, no pueden votar. En este mismo comunicado, el administrador general de la legislatura informa que la primera sesión de esta nueva asamblea se hará el 20 de noviembre a las 10 de la mañana, fecha que se acordó tras la reunión que mantuvo con los 3 asambleístas más votados y que dirigirán la instalación de esta sesión. Como paso previo se hará la recepción de los documentos y para ello los legisladores deben acudir de forma personal y se instalarán mesas con el poco personal que tiene por ahora la asamblea. Desafortunadamente, al no contar con personal de carrera, esto podría no generar beneficios para la institución, es decir, no hay un conocimiento o una inteligencia institucional al respecto de cómo debería funcionar, por ejemplo, la primera sesión de la legislatura. Y ahí nos ponemos en apuros como país al respecto de improvisar una primera sesión que debería ser impecable por respeto a los ecuatorianos. Solicitamos una entrevista con el administrador temporal de la legislatura para conocer los detalles de los preparativos de la primera sesión, pero no hemos sido atendidos. Se nos informó que en los próximos días habrá un pronunciamiento. Y la Corte Constitucional dictaminó este miércoles la constitucionalidad formal y material del Tratado de Libre Comercio TCL entre el Gobierno de Ecuador y la República Popular China. Ahora el tratado debe ser ratificado por la nueva Asamblea Nacional, cuya primera reunión, como ya se mencionó, será el próximo 20 de noviembre de 2023. El gobierno señaló que el acuerdo comercial incluye el 99,6% de la oferta exportable ecuatoriana y destacó que productos como la pitahaya, banano, quinoa o camarón tienen potencial de crecimiento en el gigante asiático. Aunque es un alivio para muchos que durante el feriado no haya cortes de luz, los vividos hasta este miércoles han generado mucha pérdida en los sectores comerciales. Mientras tanto, el presidente del directorio de EMCO, las empresas públicas, reconoce que no se previó un estiaje tan complejo. Alexandra creía que podía atender a la luz de las velas. Sin embargo, le golpeó la realidad y la ausencia de sus clientes. Y es por esto, debido a los apagones, que ha considerado cerrar su negocio. Pagamos arriendo, pagamos empleados, todo y muy mal. Se dañan los productos. Y como ella, varios ciudadanos sufren las pérdidas en sus locales debido a los cortes de luz, aun cuando se redujeron a la mitad y únicamente son 2 horas. Esas 2 horas de paro es una pérdida. Y también los clientes no acercan a comprar. Y esto que hoy sufre la ciudadanía pudo evitarse, pero falló la planificación. ¿Cómo? Lo explicó el presidente del directorio de las empresas públicas EMCO. El problema resulta en que cuando se aprobó la planificación del 2023, que es la hoja de ruta o el instrumento que nos permite como directorio conocer los avances de la gestión del gerente general, es que no se previó un escenario de estiaje tan complejo. Entonces, dice, en las declaratorias de emergencia no estuvo previsto en el inicio de la planificación en marzo, aun cuando en febrero el SENACE lo advirtió. Es que la particularidad es de que los documentos que se discuten en directorio son a partir de lo que formulan los cuerpos técnicos de cada una de las empresas públicas. Y el cuerpo técnico de la empresa Select dijo que no había la previsión de un estiaje. En su momento no advirtió esas novedades. Con motivo, por ejemplo, del conocimiento del tercer trimestre, ahora en noviembre, se hace evaluación permanente de los gerentes generales. Y ahora asegura que se han dado los pasos para enfrentar la crisis. Y lo primero que hicieron fue que CENEL firmara un convenio con 9 empresas distribuidoras para comprar la generación de megavatios que requieren. Eso se firmó la semana pasada. Es el instrumento jurídico para poder llevar a cabo ya los procesos de contratación. Además, informó Jorge Benavides que de los 12 gerentes de las empresas públicas, 6 son subrogantes, especialmente en los sectores estratégicos. Y una costosa factura le quedará al país producto de la grave crisis energética. Tras ese hecho, el gobierno plantea revisión en el costo de planillas. Ecuador una vez más hace camino al andar y dentro de una grave crisis energética con costos extras por la compra de energía a Colombia, que para tener una idea, hoy la compramos con picos de hasta 60 centavos por kilovatio hora, es decir, 12 veces más de lo que cuesta nuestra hidroelectricidad. Sumado a esto, la utilización de diésel subsidiado. La pregunta que surge a todo esto es ¿quién pagará esta cara factura? El tema de las tarifas es algo que se tiene que seguir revisando. El pliego tarifario tiene que revisarse. El pliego tarifario tiene que revisarse, en efecto, para que el sistema pueda tener mayor liquidez. Jorge Luis Hidalgo, consultor energético, señala que si bien esta medida es técnica y propicia, se debería priorizar la revisión de tarifas del menos del 2% de 40.000 industriales que trabajan en el sector petrolero y minero.
que pagan una tarifa diferenciada de 5 centavos. Me parece que si quieren revisar tarifas, porque no les toca de otra, tendrían que primero enfocarse en este pequeño grupo de grandes empresarios. En los últimos 5 años, esto más o menos ha significado cerca de $500 millones. Entonces, si usted no tiene un modelo sostenible económicamente, lo que va a pasar es que van a aumentar los apagones. No obstante, esta anunciada revisión al pliego tarifario ya comienza a preocupar a los usuarios. Porque no es justo que algo que no se consuma vaya a pagar. Ojalá que no, pero como este país es así, de las sorpresas, entonces espero que no. No se sabe, o sea, con este gobierno no se sabe. O sea, puede que sí, como puede que no. Pero sí le preocupa. La verdad que sí. El consultor energético Jorge Luis Hidalgo advierte que el sector energético está a punto de quebrar, por lo que se necesita acciones menos políticas y más técnicas. Con este grito, un grupo de ciudadanos celebró que en pocos días Ecuador tendrá oficialmente Contralor General del Estado. Luego de 11 meses, el concurso para designar a esta autoridad concluyó con su informe final, un documento de carácter vinculante que recomienda designar a Javier Mauricio Torres como el nuevo Contralor, tras obtener una calificación de 91 puntos sobre 100. Un ciudadano que, digo yo, sin temor a equivocarme, en otras circunstancias no le habría sido posible llegar a la Contraloría General del Estado. Sin embargo, a través de este proceso transparente se ha ganado su derecho a ocupar el primer cargo en el control de las cuentas del Estado. El informe fue enviado inmediatamente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con ello, el Pleno tendrá 2 días para sesionar y designar a esta nueva autoridad. Ya depende del Pleno las facultades legales y constitucionales para seguir el debido proceso. El informe final fue aprobado tan solo horas después de que los comisionados asistieron a una convocatoria del Pleno. Allí explicaron lo ocurrido en la sesión 14, en la que se aprobaron los resultados del examen escrito, y la sesión 19, en la que se suspendió de funciones al secretario de la comisión, Francisco Toral. En medio de la sesión, uno de los consejeros recriminó a la comisión la forma en la que se dio la recalificación de los méritos y oposición. Yo entiendo muy bien que esto ha sido bastante transparente hasta cierto punto. Me refiero a la recalificación, que es en la fase en la que más se oscurece este proceso. Sin embargo, la comisión resaltó que existen 2 sentencias que respaldan su actuación. No existe decisión judicial alguna que ordene suspender este concurso. A pesar de ello, en horas de la tarde se presentó una nueva acción de protección en contra del concurso. De acuerdo a la consejera Michelle Calvache, buscan impedir que se designe a Javier Torres. Están buscando o encaminando a que el número 1, en este caso el señor Torres, asimismo como el señor León, tratar de desvirtuar sus carpetas para que en este caso suba la tercera de la lista, que sería en este caso la señora Vivanco. Esperemos que en este feriado, sobre todo, no existan sorpresas con estos jueces a la carta. La acción de protección aún no ha sido notificada a la Comisión Ciudadana de Selección. Apenas consta el sorteo de la causa.